Saludos, profesor, compañeros y compañeras. En esta presentación, Diana, José y mi persona vamos a estar explicando un poco acerca del ciclo productivo forestal, desde lo que es la plantación hasta la reforestación. También vamos a hablar sobre la ley de Liebig, la densitometría y la importancia de medir el DAP, así como la altura y el área basal de los árboles. Iniciamos con lo que es el ciclo productivo forestal. Este inicia con lo que es la planificación y diseño, en donde se eligen las especies, se analiza el terreno, se consideran los factores de suelo, clima y recursos disponibles. Luego pasamos a la preparación del terreno, en donde se hace una limpieza de arbences, se acondiciona el suelo para poder facilitar la siembra como tal. Pasamos luego a la producción y planificación, en donde ya se planta propiamente la semilla o los plantines, se cuida la densidad y la protección contra las plagas. Luego tenemos el mantenimiento. Aquí se hacen podas, raleos, se controlan las arbences, se hace la fertilización y se asegura como tal el crecimiento óptimo de las plantas. Luego tenemos la cosecha. Esta se realiza ya cuando los árboles alcanzan un tamaño adecuado y se aplican ciertas técnicas de sostenibilidad. Luego ya tenemos la reforestación o regeneración, en donde se plantan nuevas especies, se deja que el bosque se regenere naturalmente y así se cierra el ciclo y se garantiza la sostenibilidad del recurso. Ahora voy a explicar un poco lo que es la ley de Liebig. Esta establece que el crecimiento de un organismo, como una planta, va a estar limitado por el factor o nutriente que se encuentra en menor cantidad, aunque todos los demás estén en abundancia. Por ejemplo, como podemos ver en la segunda imagen, si el nitrógeno está limitado, la planta va a mostrar clorosis en las hojas viejas, un crecimiento reducido, hojas pequeñas y maduración retardada, sin importar que hayan otros nutrientes en abundancia como el fósforo o el potasio. Esta ley se ilustra con el barril de Liebig, donde el nivel de la duela más corta va a determinar la cantidad de agua que puede contener el barril. En el manejo forestal, la ley de Liebig ayuda a identificar qué nutrientes aplicar para maximizar el crecimiento y asegurar que ningún factor escaso vaya a limitar el desarrollo del bosque. Como escuchábamos, la ley de Liebig, también conocida como la ley del mínimo, nos dice que el rendimiento de un sistema está determinado por el recurso más escaso, no por la cantidad total de recursos disponibles. En el contexto forestal, esto significa que para mejorar la productividad debemos identificar los factores limitantes en cada etapa del ciclo forestal. Por ejemplo, si el agua es el recurso más limitado en una zona, no tiene sentido invertir en fertilizantes si el problema principal es la falta de humedad. Este enfoque nos permite racionalizar los recursos enfocándonos en lo que realmente limita el crecimiento y desarrollo de los árboles. Ahora bien, ¿qué factores pueden limitar la productividad forestal? Aparte de los nutrientes, también pueden limitar factores como la luz solar, el estado del suelo, la disponibilidad del agua, la calidad de las semillas, el recurso humano, la tecnología e infraestructura y por supuesto el recurso económico. Todos estos elementos deben ser evaluados para tomar decisiones más eficientes en la gestión forestal. Ahora bien, para poder tomar esas decisiones necesitamos datos confiables y ahí es donde entra la dasometría. Según Juárez, 2014, la dasometría se encarga de medir los árboles, calcular el volumen de los bosques y analizar el crecimiento de sus componentes. Esto nos da una visión integral del estado del bosque, tanto desde el punto de vista ecológico como económico. ¿Por qué es fundamental la dasometría en la producción forestal? Porque nos permite gestionar los bosques de forma eficiente con datos cuantitativos, monitorear la salud del bosque, decidir qué árboles se pueden aprovechar sin comprometer el ecosistema y evaluar si las medidas tomadas frente a los factores limitantes están dando resultados. Mediciones básicas en producción forestal. La primera medición importante es el diámetro de la altura del pecho, conocido como DAP. Esta se toma generalmente a 1.30 metros del suelo y es la variable dendrométrica más sencilla de obtener. El DAP está directamente relacionado con el volumen y la biomasa del árbol, además de que permite comparar árboles entre sí y hacer inventarios forestales. En pocas palabras, el DAP se puede estimar el crecimiento y la productividad de un bosque.
La segunda medición es el área basal, que corresponde al área de la sección transversal del tronco, medida también a la altura del pecho. Es muy importante porque refleja la superficie ocupada por el tronco y cuando se suma para todos los árboles de una hectárea, nos da una idea clara de la densidad y la capacidad productiva del bosque. El área basal está directamente relacionada con el volumen de madera en pie y por eso se utiliza como un indicador del estado y el potencial de la masa forestal. La tercera medición es la medición de la altura. Junto con el diámetro de la altura del pecho, la altura permite calcular con bastante precisión el volumen de madera, la biomasa y la leña que puede producir un árbol. Además, la altura sirve para clasificar la calidad del sitio, calcular parámetros de estabilidad mecánica como el coeficiente de esbeltez y determinar el estrato dominante de una masa forestal. También se utiliza para construir curvas de altura que permiten predecir el crecimiento de los bosques. El diámetro y la altura del pecho, el área basal y la altura son mediciones fundamentales porque nos permiten conocer y cuantificar el volumen, la biomasa y la estructura de un bosque. Gracias a ellas es posible realizar inventarios forestales, evaluar la productividad y planificar un manejo sostenible de los recursos forestales.